Empezamos y 5. Buenas tardes. Lice, una consulta, perdón. Sí. Dígame. La semana de exámenes, ¿cuándo va a ser? Disculpe. Falta todavía. Tenemos que avanzar todavía trabajo, energía. Yo creo que en 3 semanas. Va a ser en mayo recién. Y Porque las, son 2 parciales nomás, por si acaso. 2 parciales y un final nomás es. Lice, Entonces, me el estaban segundo comentando en el parcial. grupo que vamos a dar opción múltiple hoy día. No sé si es correcto. No, hoy día termino un capítulo, les tomo preguntitas de opción múltiple por 10 puntos. Entonces, eso Listo, tiene su muchas gracias. puntaje. Sí, por si acaso, la materia está compuesta de 2 parciales, un final, ¿no? Tiene su puntaje. Del airante vale también 10 puntos. Y hay 10 puntos que son adicionales, ¿no? Que yo los califico de acuerdo a mi criterio. Y de acuerdo a mi criterio, yo estoy dando preguntas de opción múltiple, ¿no? Y eso ya ustedes han debido ver en el sistema, está apareciendo también esa nota, ¿no? Claro, en el sistema aparece todo sobre 100, ¿no? Entonces, esto no es un parcial, sino es para las prácticas, ¿no? Es como una práctica esto. ¿Está claro? Sí, le dije, muchas gracias. Ya, no hay que... Bien, entonces empecemos. Acá les voy a mostrar exámenes pasados, las preguntas teóricas.
¿no? Ojo, también les voy a pasar exámenes pasados, ¿ya? Del segundo parcial, para que ustedes puedan verlos también. Esto es a partir del 2019. Entonces, acá nos dicen, teoría, bueno, 5 puntos cada pregunta. Dice, indica si las siguientes propuestas, ¿no? O las oraciones que hay aquí o afirmaciones son verdaderas, opción A, o falsas, opción B. Entonces, si son verdaderas, había que anotar aquí A en el cuadrito, o si es falso, B, ¿no? Entonces, empecemos con estas preguntas. Dice, la fuerza que actúa sobre una partícula es igual a la derivada de la cantidad de movimientos respecto del tiempo. Entonces, eso es cierto, ¿no? Acá les muestro. La definición matemática de fuerza es esta, ¿no? La fuerza es igual a la derivada de la cantidad de movimiento o del momentum lineal también se llama, ¿no? Con respecto del tiempo. Entonces, la fuerza sí es la derivada del momentum lineal de la partícula con respecto del tiempo. A eso se le llama definición matemática de fuerza. Ya sabemos que la fuerza es el resultado de las interacciones, ¿no? O una fuerza es aquello que modifica el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. Pero también se puede dar de esta manera, ¿no? Una fuerza. Entonces, la afirmación que nos dan acá es verdadera, ¿no? A habría que colocar, ¿no? Bien, sigamos. La siguiente dice, si una partícula se mueve con aceleración no constante, fíjense, hay que pensar ahí, ¿no? Esa partícula se mueve con aceleración, ¿no? Pero su aceleración debe ser variable. Si no es constante, es variable, ¿no? No hay opción. No podemos tomar en cuenta cero, ¿no? Entonces, cuando nos dicen que la aceleración es no constante, tenemos que suponer que es variable, ¿no? Entonces, existe aceleración. Dice, entonces la fuerza que actúa sobre esa partícula nunca tiene la misma dirección que su aceleración. Entonces, fíjense qué les están diciendo, ¿no? Si una partícula se mueve con aceleración variable, entonces la fuerza que actúa sobre esa partícula nunca tiene la misma dirección que su aceleración. Entonces, para verificar eso hay que irse a la segunda ley de Newton, ¿no? Aquí está la segunda ley de Newton, fíjense, ¿no? Esta. Con una sola fuerza estoy tomando en cuenta. No están viendo esto, ¿no? A ver, otra vez voy a salir. Voy a tratar de compartir ambas un momentito. Ahora sí voy a introducir esto. Bien, aquí está. Lo primero, lo que les decía para la primera pregunta. Ahora se observa, ¿verdad? ¿Alguien me confirma? ¿Se ve? Sí, ingeniero, se ve. Ya. Entonces, F igual derivada del momentum con respecto del tiempo es la definición matemática de fuerza, ¿no? Eso era para la primera pregunta. Ahora, para esta segunda, fíjense, esta es la segunda ley de Newton, ¿no? Estoy tomando en cuenta una sola fuerza, o puede ser la fuerza resultante esta, ¿no? Entonces, acá lo importante es que esta segunda ley de Newton no nos está diciendo es válida cuando la aceleración es constante o cuando es variable. Toma en cuenta las dos, ¿no? La aceleración puede ser constante o puede ser variable. Pero ahora, ¿qué debemos recordar? Esto, ¿no? El producto de un escalar por un vector siempre me da un vector, ¿no? Y cuando dos vectores cumplan esta condición, ¿qué significa? Que A y B son paralelos, ¿no? Y si K es positivo, quiere decir que esos vectores tienen el mismo sentido, ¿no? Entonces hay que acordarse de vectores, ¿no? Entonces, si tenemos que se cumple esto que se ve acá, B igual a K por A, eso quiere decir que B y A son paralelos y tienen el mismo sentido. Entonces ahora acá, fíjense, ¿no? En vez de B, ¿qué tenemos? La fuerza, ¿no? En vez de A, ¿qué tenemos? La aceleración. Y en vez de K, ¿qué tenemos? La masa, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta esto que hemos aprendido en vectores, ¿qué decimos? La fuerza es paralela a la aceleración
Y como la masa siempre es positiva, entonces van a tener el mismo sentido, ¿no? Entonces, F es paralela a A, ¿no? Siempre se va a cumplir eso, ¿no? Entonces, no se olviden, ¿no? Como M es positivo, F y A tienen el mismo sentido. Entonces, ¿qué nos decían en ese enunciado? Nunca va a tener el mismo sentido, es falso, ¿no? Lo que nos están diciendo. La aceleración siempre tiene el mismo sentido que la fuerza resultante, o la fuerza resultante siempre tiene el mismo sentido que la aceleración, ¿no? Pero esto ocurre cuando está acelerando el cuerpo, ¿no? Si el cuerpo estuviese desacelerando, acá nos va a dar negativo, ¿no? En este caso, y vamos a tener que colocar un signo menos acá, ¿no? A ver, aquí vamos a anotar esto. Tal vez se les puede presentar algo así, ¿no? Si es que nos dan así, por ejemplo, si aquí hubiese un menos, ¿qué significa esto? Que la partícula está desacelerando, ¿no? ¿Por qué? Fíjense, F, con este menos que tenemos acá, esta masa va a ser negativa, ¿no? Ojo, las masas no son negativas, ¿no? Pero aquí el resultado nos va a dar negativo. Entonces, ¿qué significa? Que F es paralelo a A, pero tiene sentido contrario, ¿no? Porque aquí ha de aparecer un menos. Entonces, en este caso quiere decir que la partícula está desacelerando, en cambio en esta otra está acelerando, ¿no? Bien, sigamos. La pregunta 3 dice, dado que la velocidad de rotación terrestre es constante, la Tierra alrededor de su eje está girando, ¿no? Con velocidad angular constante. Entonces dice, cualquier sistema de referencia situado sobre la Tierra o sobre la superficie terrestre es inercial, dice, ¿no? ¿Qué significa inercial? Que ese sistema de referencia está en reposo o se mueve a velocidad constante. En nuestro caso tendríamos que decir que está en reposo, ¿no? Ejemplo, yo ahorita estoy sentado, yo puedo hallar la posición de otro cuerpo con respecto del mío, ¿no? Yo voy a hacer un sistema de referencia inercial. Entonces, cualquier cuerpo, ustedes que están sentados también frente a su celular o la computadora, pueden ser un sistema de referencia porque van a estar en reposo, ¿no? Entonces, cualquier cuerpo que esté sobre la Tierra, está girando obviamente junto con él, puede ser un sistema de referencia, ¿no? No nos interesa que esté girando, ¿no? Otra cosa es que nosotros quisiéramos medir desde la Luna, por ejemplo, ¿no? Ya vamos a ver diferente, ¿no? Que los cuerpos van a estar girando con una trayectoria medio rara, ¿no? Pero entonces esto sería verdadero, ¿no? Entonces, cualquier sistema de referencia situado sobre la Tierra es inercial, ¿no? ¿Por qué? Nosotros con respecto de esa Tierra vamos a estar en reposo. Bien, estas otras dos todavía no contestamos, ¿no? Está relacionado con, o la 4 está relacionado con trabajo, ¿no? El 5 también, ¿no? Nos habla de la conservación de energía. En su debido momento vamos a ver eso, ¿no? Vayamos a otra, ¿no? Esto es, bueno, acá me he copiado de qué semestre. Esto sí es opción múltiple, ¿no? Dice marcar la respuesta correcta, ¿no? Dice, un hombre que se está pesando dentro de un ascensor, dice, observa que el peso que marca la báscula, ¿no? La báscula es el dinamómetro, ¿no? En algunos casos balanza también podemos decir, ¿no? Dice, observa que el peso que marca la báscula es mayor que su peso real. Entonces, hay que escoger una de las opciones, ¿no? ¿Cuál de ellas se cumple? Entonces, hay que leer bien. ¿Qué dice? Nosotros estamos en un ascensor y nos paramos sobre la báscula, ¿no? La báscula, ¿qué vamos a decir? Si el ascensor está en reposo y la báscula está encima del piso del ascensor, si nos subimos, ¿qué va a marcar? Va a marcar nuestro peso, ¿no? Digamos 70 kilogramos. Pero ahora cuando el ascensor está en movimiento, está subiendo o está bajando, ya la báscula no va a marcar lo mismo, ¿no?
sino va a marcar diferente. Ya no va a ser el peso que teníamos cuando el ascensor estaba en reposo. Nos dan 5 opciones, ¿no? Esto se va a cumplir, ¿no? Cuando el peso que marca la báscula es mayor que el peso real. Entonces, supongamos que el peso real, dije, es 70, ¿no? Entonces, ahora en este caso se observa, ¿no? Digamos que el peso sea 80, es mayor que 70, ¿verdad? Entonces, en ese caso dice, el ascensor se mueve hacia arriba con velocidad decreciente, el ascensor se mueve hacia abajo con velocidad decreciente, el ascensor se mueve hacia arriba con velocidad creciente, el ascensor se mueve hacia abajo con velocidad constante, o el ascensor se mueve hacia arriba con velocidad constante. Entonces, hay que escoger una de las 5 opciones, ¿no? Se tiene que cumplir una de esas opciones. Pero ahora, analicemos eso. Voy a volver a cargar aquí Word. Fíjense, acá. Esta que sea la báscula, ¿ya? Está con color azul. Entonces, una persona se para, ¿no? Entonces, tenemos el peso de la persona sobre la báscula. La báscula va a reaccionar una normal hacia arriba, ¿no? Va a reaccionar sobre la persona que está acá, ¿no? Y en un caso, supongamos que el ascensor se está acelerando hacia arriba, ¿no? Entonces, planteamos la segunda ley de Newton acá, ¿no? La normal tiene el mismo sentido que la aceleración, positivo. El peso tiene sentido contrario a la aceleración, negativo. Entonces, planteamos acá la segunda ley de Newton, tendríamos n menos peso igual masa por aceleración. De acá despejamos n va a ser w más la masa por la aceleración. Entonces, lo que va a marcar la báscula es esta normal que nos está dando, ¿no? Fíjense, esta normal nos está dando. Entonces, ¿qué va a suceder? Este sería el peso real, digamos los 70. Más esto, como el ascensor se está acelerando, entonces va a dar mucho más, ¿no? Ese sería un caso, ¿no? Pero ahora, ¿qué tal si el ascensor está bajando? Tenemos el peso y tenemos la normal también, ¿no? Igual planteamos en base a la aceleración ecuaciones. Ahora el peso sería positivo y la normal negativo, ¿no? Entonces sería peso menos normal igual a masa por aceleración. De acá despejamos la normal, como aquí es menos, se va al otro miembro con más. La masa por la aceleración, como tiene más, se va al otro a restar y tendríamos esto, ¿no? Entonces, ¿qué va a marcar la báscula? Va a marcar n. ¿Y cuánto va a marcar? El peso real del cuerpo menos un valor, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo, esto sería cuando el ascensor está acelerando hacia arriba, ¿no? Esto sería cuando está acelerando hacia abajo, ¿no? Entonces, en este caso, lo que va a marcar la báscula va a ser menor que el peso real, ¿no? Ahora, si fuese a velocidad constante, si es que el cuerpo está subiendo a velocidad constante, ¿qué sucede? La aceleración es 0 acá, ¿no? Entonces, ¿qué va a medir la báscula? Va a medir el peso real, ¿no? Lo mismo cuando esté bajando, si no hay aceleración, está bajando a velocidad constante, esta aceleración, este término se hace 0 y la normal va a ser igual al peso real. Entonces, cuando el ascensor está en reposo, la báscula marca el peso real de la persona, ¿no? Y cuando el ascensor está subiendo o bajando a velocidad constante, también marca el peso real de la persona. Varía el peso de la persona cuando está acelerando hacia arriba y cuando está acelerando hacia abajo. Cuando acelera hacia arriba, ¿qué ocurre? El peso de la persona aumenta, ¿no? Fíjense, es el peso más algo más, ¿no? En cambio, cuando está acelerando hacia abajo, ¿qué ocurre? La normal es más pequeña, ¿no? O lo que marca la báscula es más pequeño. Entonces, en base a eso, tenemos que escoger ahora cuál es la respuesta, ¿no? Otra vez voy a compartir esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Primero, cuando descartamos las opciones donde nos dice que es con velocidad constante, ¿no? Acá hay 2. Ahora, de estas 3, ¿cuál escogemos? El ascensor se mueve hacia arriba con velocidad decreciente.
Ojo, hacia arriba está subiendo, pero su velocidad va a ir aumentando, ¿no? Por lo que hemos visto. Entonces, esta opción tampoco va. La otra, ¿no? Está hacia abajo con velocidad decreciente. Tampoco va, ¿no? Está acelerando hacia abajo. Y la que sí es cierta es el caso C, ¿no? Dice, el ascensor se mueve hacia arriba. Si está acelerándose, su velocidad va a ir aumentando, ¿no? Por eso dice, se mueve hacia arriba con velocidad creciente. Va creciendo a manera que va subiendo, se va acelerando, ¿no? Entonces, eso es cierto. En este caso, la opción que había que elegir es la opción C. Sigamos. Dice, una fuerza constante aplicada a un objeto de masa m le imprime, dice, un movimiento con aceleración constante y la rapidez disminuye. Le imprime un movimiento con aceleración constante y la rapidez aumenta. Le imprime un movimiento con aceleración que aumenta a medida que aumenta la rapidez. Le imprime un movimiento con aceleración que disminuye a medida que aumenta la rapidez. Un movimiento con una aceleración que disminuye a medida que disminuye la rapidez. Entonces, nos están diciendo una fuerza constante se aplica a un objeto de masa m. ¿Y qué ocurre en ese caso? Otra vez vuelvo a lo que les estuve mostrando, ¿no? Bien, fíjense acá en la segunda ley de Newton. Acá vamos a separar un poco, ¿ya? En esta parte, fíjense, acá. Estoy manchando ahorita, ¿no? Estoy pintando de celeste. Fíjense, si esta fuerza fuese constante, quiere decir que su módulo, sentido y dirección es constante, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir con este otro vector? Si F es constante, este también tiene que ser constante, ¿no? La masa no va a cambiar, la aceleración va a tener que ser constante. Entonces, si la fuerza es constante, ¿cómo va a ser la aceleración? Constante. Ahora, si la fuerza es variable, fíjense, al pasar el tiempo esto va cambiando, esta aceleración también va a ir cambiando, la masa va a permanecer constante. Entonces, si la fuerza es variable, entonces la aceleración también es variable, ¿no? Si la fuerza es constante, la aceleración es constante. ¿Qué significa eso? Que la velocidad va aumentando, ¿no? En módulo. Si la fuerza es variable, ¿qué sucede con la velocidad? Está aumentando también, pero ya no está aumentando uniformemente, ¿no? Sino está aumentando de otra manera. Entonces, en base a eso, ¿qué respondemos? Vayamos otra vez a las preguntas. Bien, entonces dice una fuerza constante aplicada a un objeto de masa m le tendría que imprimir una aceleración constante, ¿no? O, en resumidas cuentas, su velocidad tendría que estar aumentando uniformemente, ¿no? Entonces, ¿cuál escogemos? Un movimiento con aceleración constante y la rapidez disminuye. No puede disminuir, ¿no? Tienen el mismo sentido. La fuerza es constante. Un movimiento con aceleración constante y la rapidez aumenta, ¿no? Entonces, podría ser eso, porque si tiene aceleración constante, su rapidez está aumentando. Leamos el otro, ¿no? Dice, un movimiento con aceleración que aumenta. No puede ser, ¿no? Si la fuerza es constante, la aceleración no puede estar aumentando. Entonces, descartamos esta opción. El inciso D dice, un movimiento con aceleración que disminuye. Tampoco, la aceleración no puede ser variable si es que la fuerza es constante. Y el caso E dice, un movimiento con aceleración que disminuye. Tampoco tomamos en cuenta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? El inciso B. Ojo, vayan anotándose ustedes de acuerdo al número de problema, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Entonces acá sería el inciso B. Del número 1 que hemos escogido, el inciso C. Del número 2, el inciso B. Sigamos con la 3.
Dice, la fuerza de fricción que ejerce el piso sobre un bloque que se está deslizando, es 50 newtons. Entonces, fíjense, no nos está diciendo si se desliza sobre un plano inclinado o un plano horizontal. Entonces, nosotros tenemos que escoger porque no hay opción, ¿no? O elegimos un plano horizontal o un plano inclinado. Entonces, una de las dos tenemos que escoger, pero leamos, ¿no? ¿Cuál opción elegimos y que esa opción va con lo que nos están diciendo, ¿no? La fuerza de fricción que ejerce el piso. Pero acá ya nos damos cuenta, si nos dice piso, ¿qué se supone? Que es una superficie horizontal, es el piso donde estoy, por ejemplo, ahorita pisando, ¿no? O el suelo puede ser, ¿no? Entonces, con eso aclaramos que estamos en una superficie horizontal, ¿no? Un bloque se está moviendo en la superficie horizontal y la fuerza de fricción vale 50 newtons. Bien, entonces obviamente nos damos cuenta que para ese cuerpo se esté moviendo, la fuerza que se le está aplicando seguramente va a ser más de 50, ¿no? Porque si es 50, ¿qué va a suceder? Se van a igualar 50 con 50, se va a mover a velocidad constante. O si la fuerza que se aplique es menor a 50, el cuerpo no se va a mover, ¿no? Entonces, para que el cuerpo se mueva con aceleración, la fuerza debe ser mayor que 50 newtons, ¿no? Entonces, ahora leamos, ¿no? Dice, bueno, aquí hay una falla, ¿no? Acá debería estar como bolsa, ¿no? Porque aquí dice bolsa, ¿no? No debe ser bloque, hay un primer error, ¿no? Acá debe decir sobre una bolsa, debería decir, ¿no? La fuerza de fricción sobre una bolsa que se desliza es de 50 newtons. Entonces dice, si se empuja la bolsa, dice, con una fuerza de 50 newtons, fíjense, les están diciendo con 50. La bolsa se deslizará con aceleración constante y por lo tanto su velocidad irá aumentando, pues la fuerza total aplicada sobre la bolsa será constante y su aceleración también. No puede ser, ¿no? ¿Qué les dije al principio? Para que este cuerpo se acelere, ¿qué tiene que ocurrir? En módulo la fuerza tiene que ser mayor que 50 newtons. Si fuese igual a 50, ¿qué va a suceder? Principio de inercia. Fuerzas que están actuando sobre el cuerpo se suman y se anulan, ¿no? Entonces se va a mover a velocidad constante. Y como acá se le está aplicando una fuerza de 50, eso se va a equilibrar con 50, entonces el cuerpo tendría que estar moviéndose a velocidad constante. Entonces no va a ocurrir esto, ¿no? Que se deslice con aceleración constante, descartamos el inciso A. Inciso B dice, si se empuja la bolsa con una fuerza mayor, aquí falta la palabra A, ¿no? A 50 newtons, la bolsa se deslizará con velocidad constante, ya que la fuerza total es distinta de cero. También es falso, ¿no? Claro, obviamente es una fuerza mayor que 50, pero no se va a deslizar con velocidad constante, ¿no? Entonces, descartado también el inciso B. El inciso C dice, si se empuja la bolsa con una fuerza de 50 newtons, la bolsa se deslizará con velocidad constante, pues la fuerza total aplicada sobre la fuerza es nula y por lo tanto su aceleración también. Eso sí es cierto, ¿no? Si se le aplica 50, las fuerzas se van a anular, el cuerpo se mueve a velocidad constante, ¿no? La fuerza total es nula y por lo tanto su aceleración también va a ser nula, ¿no? Por el momento escogemos el inciso C, se cumple. El inciso D dice, si se empuja la bolsa con una fuerza de 50 newtons, la bolsa se deslizará con aceleración constante, eso ya está fallando, ¿no? No puede ser. Si se le aplica 50 newtons, no puede haber aceleración. Descartado el inciso D. El inciso E. Si se empuja la bolsa con una fuerza de 50 newtons, ojo, ¿no? La bolsa no deslizará, dice, ¿no? Pues la fuerza es igual y opuesta a la fricción. Por lo tanto, la bolsa tendrá aceleración nula. Y si la aceleración es cero, los cuerpos no se mueven. También se cumple, ¿no? Principio de inercia, ¿no? Dice, si sobre un cuerpo actúan varias fuerzas que se anulan entre sí, ¿no? ¿Qué ocurre? El cuerpo se va a mover a velocidad constante o va a estar en reposo, ¿no? Entonces, en este caso podemos escoger dos, ¿no? El inciso C
y el inciso E son ciertos, ¿no? Entonces, en realidad esto no es opción múltiple, sino hay dos opciones acá, ¿no? Entonces, ya hemos analizado, ustedes saben que aquí hay dos opciones, ¿no? Bien. Este otro está relacionado con energía, ¿no? Este otro también, lo dejaremos, ¿no? Acá hay otro. Este dice, las leyes de Newton son válidas para sistemas de referencia acelerados, sistemas de referencia con velocidad constante, sistemas de referencia con velocidad nula, los incisos A y B, los incisos B y C, dice, ¿no? Fíjense, hemos utilizado nosotros sistemas no inerciales, ¿no? Que están acelerados. Hemos utilizado sistemas que son inerciales, ¿no? Que están en reposo o podrían estar con velocidad constante, ¿no? Entonces acá, fíjense, las leyes son válidas en los incisos A, B y C, ¿no? Entonces acá está fallando, ¿no? Debería ser A, B y C. Entonces acá hay una falla, porque las leyes de Newton igual se cumplen. Hemos aplicado muchísimos ejemplos, ¿no? Entonces acá esto está mal planteado, ¿no? Debe ser A, B y C, ¿no? Acá se han olvidado seguramente algo, ¿no? Por eso les dije, siempre hay que preguntar, lean y hay que preguntar luego, ¿no? Sigamos con este otro. A ver, esto es de trabajo, ¿no? No nos interesa, esto también trabajo. Este otro. La fuerza de rozamiento depende de la velocidad, del área de contacto, de la naturaleza de las superficies, depende de la energía que disipa, ninguno de los anteriores. ¿De qué depende la fuerza de rozamiento? Hemos visto, es igual a μ por la normal, ¿no? Y hemos visto cuáles son las causas del rozamiento. Son la rugosidad de las superficies y el predominio de las fuerzas de atracción eléctricas, ¿no? Entonces, de acá nos están dando una parte en el inciso C, ¿no? Depende de la naturaleza de las superficies, ¿no? Eso quiere decir si son lisas o son rugosas, ¿no? Depende de eso. No están tomando en cuenta en este caso el predominio de las fuerzas de atracción eléctrica, ¿no? El inciso C sería la respuesta. Bien, sigamos. La tercera ley de Newton postula, entonces ustedes tienen que saber, les he aclarado ya, el principio de acción y reacción también se le llama la tercera ley de Newton, pero acá voy a aclarar más, ¿no? Hemos hablado del principio de inercia, hemos hablado del principio de acción y reacción y hemos hablado de la segunda ley de Newton. ¿Qué ocurría con las fuerzas que actuaban sobre cuerpos? Los cuerpos podían estar en dos estados, ¿no? O están en reposo o están en movimiento. ¿Qué ocurría si la suma de las fuerzas era igual a 0? Entonces el cuerpo podía estar en reposo o moviéndose con velocidad constante. Entonces eso se toma en cuenta en el principio de inercia, ¿no? Y en la segunda ley de Newton se toma en cuenta cuando la suma de las fuerzas no es 0, ¿no? Es diferente de 0. Entonces el cuerpo puede tener aceleración, ya sea constante o variable, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Cuando les hablo de eso, simplemente estoy diciendo la segunda ley de Newton. Al otro dije principio de inercia y principio de acción y reacción. Entonces, los investigadores de épocas muy antiguas, primero han investigado el principio de inercia, luego han investigado el principio de acción y reacción. Y han postulado sus principios, ¿no? Posteriormente vino Newton, hizo sus investigaciones ya utilizando derivadas incluso, y él ha logrado también llegar al principio de inercia y al principio de acción y reacción. Y en honor a él, al principio de inercia le han llamado la primera ley de Newton. Y al principio de acción y reacción le han llamado la tercera ley de Newton, ¿no? Entonces, el principio de inercia es la primera ley de Newton. El principio de acción y reacción es la tercera ley de Newton. Y la segunda, bueno, ya tenía su nombre, ¿no? Segunda ley de Newton. Entonces, la tercera ley de Newton postula que
Si en un cuerpo la fuerza resultante es cero, entonces su aceleración es cero. Eso no postula el principio de acción y reacción ni la tercera ley de Newton, ¿no? La fuerza resultante es proporcional a su masa, falso tampoco, ¿no? No puede existir una fuerza aislada. Eso sí es cierto, ¿no? ¿Qué les dije en el principio de acción y reacción? Un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el otro reacciona sobre el primero y le aplica también una fuerza, ¿no? En módulo, ¿cómo son esas fuerzas? Son iguales, ¿no? En sentido, tienen sentidos contrarios. Pero, ¿qué más les dije? Eso nos indica que las fuerzas aparecen en la naturaleza en pares, les dije, ¿no? Siempre hay pares. Una fuerza siempre es de acción y la otra es de reacción. Conclusión de eso, no pueden haber fuerzas aisladas. Si dos cuerpos interactúan, ojo, las fuerzas son el resultado de la interacción de los cuerpos, ¿no? Si dos cuerpos interactúan, aparecen fuerzas, ¿no? Una de acción y otra de reacción. No puede haber una sola fuerza, ¿no? Entonces, tenemos que escoger el inciso C, ¿no? No puede existir en la naturaleza o en el universo, en la realidad, una fuerza aislada. Todas las fuerzas aparecen en pares porque son producto de la interacción entre dos cuerpos, ¿no? El inciso D dice ninguno de los anteriores es falso, ¿no? Ya hemos escogido el inciso C. Bien, sigamos. Dice, el trabajo de una fuerza centrípeta en un movimiento circular uniformemente variado es tangencial a la trayectoria, es dependiente de la trayectoria, es nulo, disipa energía, es independiente de la trayectoria. Bueno, pero acá no está hablando de trabajo, ¿no? No tomaremos en cuenta, pero ojo, la fuerza centrípeta, como está dirigido siempre hacia el centro, y va a recorrer también una trayectoria hacia el centro, la fuerza y el vector de desplazamiento van a ser paralelos y el trabajo va a ser cero, ¿eh? Lo dejaremos eso, entonces me estaba confundiendo, ¿no? ¿Qué más? La siguiente también es de trabajo. Esta otra sí, ¿no? Dice, las leyes de Newton son válidas en la Tierra, la Luna, el Sol, Marte, ninguno de los anteriores. Las leyes de Newton son válidas en cualquier lugar. Siempre que interactúen fuerzas, vamos a tener que aplicar las leyes de Newton, ¿no? Las tres leyes. Entonces acá la respuesta, ¿cuál sería? Falta aquí, ¿no? Debería ser en todas las anteriores, ¿no? Se cumple en la Tierra, se cumple en la Luna, se cumple en el Sol, se cumple en Marte. Entonces está mal planteado, ¿no? Debe ser, acá alguien se ha equivocado, en todas las anteriores, ¿no? Ojo, si estamos en la Luna, hay dos personas, o que vaya un astronauta, ya está interactuando con la Luna, ahí hay fuerzas, se cumple la segunda ley de Newton. La fuerza de atracción gravitatoria que ejerce la Luna sobre una persona está cumpliendo la segunda ley de Newton, ¿no? O las leyes de Newton. Es un principio de acción y reacción, ¿no? El hombre ejerce una fuerza sobre la Tierra o sobre la Luna reacciona y le ejerce también una fuerza al astronauta, ¿no? Entonces, en todo lado se cumplen las leyes de Newton, en todo el universo, ¿no? Acá hay otras. La tercera ley de Newton, otra vez, ¿no? Se repite, no puede existir una fuerza aislada, ya hemos escogido. Esto es de trabajo, ¿no? Lo dejamos también. Bueno, acá este tipo de preguntas no creo que pueda hacerse, pero analicemos igual, ¿no? Personalmente a mí me gusta hacer preguntas de opción múltiple, porque ahí la respuesta es más rápida. En cambio, acá, por ejemplo, hay que escribir mucho, ¿no? En la primera. Estas son preguntas de desarrollo, se llama, ¿no? Acá simplemente dice responder en forma clara, ¿no? Entonces, respondamos, pero a ver, uno dice, ¿cómo puede medirse la aceleración de un coche con una plomada? Una plomada es un péndulo nomás, ¿no? Entonces, usted súbanse a un bus, digamos, ¿no? Y ustedes cuelguen una plomadita. Una plomada es lo que utilizan los albañiles, ¿no? Una especie de bolita, pero con punta, y sujetan de una cuerda, ¿no?
Eso es para medir la verticalidad de las basas, ¿no? de los soportes, de las vigas, etc. Entonces, ustedes están en un bus, supongamos, ¿no? Sujeten un cuerpo, ¿no? Con una cuerda. ¿Qué va a ocurrir cuando el cuerpo se mueva? Ese péndulo, digamos, que estaba en reposo, quiere seguir en reposo, ¿no? Entonces, el coche acelera. ¿Qué va a ocurrir con el péndulo? Se va a mover, ¿no? Se va a desplazar con respecto de la vertical un ángulo. Entonces, eso habría que responder, ¿no? Se puede medir la aceleración de un coche con una plomada, colocando el péndulo inicial verticalmente, y cuando el cuerpo empieza a acelerar, ¿qué va a suceder? Que el péndulo va a tratar de quedarse y va a formar un ángulo con la vertical, ¿no? Es una forma de medir. Entonces, eso se puede medir con, ¿cómo se llama esto? Para medir ángulos, no me acuerdo en este instante, transportador, ¿no? Con un transportador colocamos una hojita y nuestro péndulo, ¿no? Con el transportador vamos a poder medir qué ángulo, ¿no? Y con ese ángulo podemos medir cuál es la aceleración del coche. Bien, el otro dice cuánto trabajo, no nos interesa, ¿no? ¿Qué características tiene una fuerza conservativa? Eso también vamos a ver en la parte de trabajo. Luego dice, si la superficie sobre la que se mueve un cuerpo es rugosa, entonces sobre el cuerpo, ¿qué tipo de fuerzas están actuando? Fíjense, si la superficie, dice, sobre la que se mueve un cuerpo es rugosa, entonces sobre el cuerpo, ¿qué tipo de fuerzas están actuando? Entonces, mientras el cuerpo se mueva, tiene que haber alguna fuerza F externa, le llamamos, que haga mover al cuerpo. Tiene que vencer la fuerza de rozamiento porque la superficie es rugosa, ¿no? Entonces, va a haber una fuerza externa F, va a estar la fuerza de rozamiento, pero también va a estar el peso y la normal. Siempre van a estar, si hay contacto de dos superficies, un peso y una normal, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de fuerza están actuando? Ustedes notan una fuerza externa, una normal, un peso y una fuerza de fricción, ¿no? El otro 5 todavía no tocamos ese tema, ¿no? Acá otras, dice responder puntual y concretamente, ¿no? El primero, ¿no? Podemos responder, ¿no? Algo, no todo. Dice, explique el significado de los siguientes conceptos, ¿no? Inercia, fuerza, trabajo, energía mecánica. Empecemos por el primero, inercia. Como estamos en dinámica, sí podemos responder. ¿Qué les dije que es la inercia? Es la resistencia que ofrecen los cuerpos a cambiar ya sea su estado de reposo o de movimiento, ¿no? Y esa resistencia la ofrecen en base a su masa, ¿no? Entonces se dice que la masa es una medida de la inercia. Mayor masa, mayor inercia. Menor masa, menor inercia, ¿no? Bien, ese es el significado de inercia, o su concepto se dice, ¿no? Y fuerza, ¿qué es una fuerza? ¿Qué dijimos? Las fuerzas son el resultado de la interacción entre dos cuerpos. O la fuerza que puede ser es aquello que modifica el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. O a veces puede deformar también el cuerpo, ¿no? Entonces, en realidad no hay un concepto de fuerza, ¿no? Simplemente decimos algo acerca de ella. Es el resultado de la interacción entre dos cuerpos. Es aquello que modifica el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. Bien, lo dejamos lo demás, trabajo y energía mecánica. Igual, fuerza conservativa dejamos. Dice, enuncia el principio de inercia y la tercera ley de Newton. En sus propias palabras tienen que hacerlo, ¿no? El principio de inercia, ¿qué dice? Si sobre un cuerpo actúan, o si sobre un cuerpo no actúan fuerzas, o actúan varias que se anulan entre sí, entonces el cuerpo está en reposo o se mueve a velocidad constante. Entonces, lo que acabo de decir, ustedes tienen que expresarlo en sus propias palabras, no en el orden que les he dado. Ustedes podrían decir, un cuerpo va a estar en reposo o se va a mover con velocidad constante cuando las fuerzas que actúan sobre él se anulan, ¿no? Otra forma de enunciar el principio de inercia. Y la tercera ley de Newton, que es el principio de acción y reacción, ¿no? ¿Qué nos dice ese principio? Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este otro reacciona y ejerce una fuerza sobre el primero, ¿no? Las fuerzas tienen sentidos contrarios
y sus módulos son iguales. Y podemos decir también que en el universo no hay fuerzas aisladas, no siempre aparecen en pares. Está relacionado eso con el principio de acción y reacción. Este otro dice, una esferita atada a una cuerda describe un círculo vertical. O sea, alguien ata una esferita a una cuerda y la hace girar, ¿no? En un círculo vertical. La pregunta es, ¿en qué posición la tensión en la cuerda es mínima? ¿Cuándo va a ser mínima? O sea, cuando esté en la parte superior o cuando esté en la parte inferior. En la parte superior, ¿quién va a estar actuando? La tensión y el peso siempre van a estar hacia abajo, ¿verdad? Mientras que cuando está abajo, ¿cómo va a ser? La normal o la tensión en la cuerda va a estar hacia arriba y el peso hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿dónde la tensión es mínima? En la parte de abajo, ¿no? O en la parte de arriba. A ver, ¿alguien responde eso? ¿Alguien puede escribir ahorita? En el punto más alto, ingeniero. Claro, En el en el parte punto más alto. En el punto más alto. En el punto más bajo, la tensión es mayor. Siempre ocurre eso, ¿no? Bien. Este otro, a ver. Ojo, ustedes pueden plantear, como hice hace rato con el ascensor, ustedes igual en una trayectoria circular, planteen también, ¿no? A ver, en este caso, ¿no? A ver, voy a salir un rato y vamos a aclarar eso. Es loco este audio. Fíjense en esta parte, ¿no? Veamos, cuando está en la parte superior, ¿no? ¿Qué vamos a tener hacia abajo? El peso, ¿no? ¿Qué más vamos a tener hacia abajo? Esto va a estar hacia abajo, ¿no? Va a ser, vamos a girar, esa va a ser la tensión en la cuerda, ¿no? Y la aceleración, ¿hacia dónde va a estar? Fíjense como esto es parte de un círculo, la aceleración centrípeta siempre va a estar dirigido hacia el centro, ¿no? Entonces acá ya tendríamos la aceleración de este modo, ¿no? Así. Y ya sería una aceleración centrípeta, ¿no? Le colocamos el subíndice C. Listo. Aquí uno se da cuenta, ¿no? Ahora planteen aquí, ¿no? La segunda ley. Ahora, cuando esté en la parte más baja, ¿no? Vamos a tener algo así, ¿no? El peso y la tensión, ¿no? Y la aceleración centrípeta dirigida hacia el centro. Entonces, ustedes analicen eso y ya les he dado una idea, ¿no? Esto es parte de un círculo, ¿no? En la parte superior y esto es en la parte de abajo. Bien. O sea, hay que hacer siempre grafiquitos. No es nomás decir es así o no es así, sino con gráficos, con esquemas uno tiene que hacer. Sigamos. Entonces ya saben cómo responder, ¿no? Este otro, dice, un objeto pesado descansa en la plataforma de un camión. En la carrocería, podríamos decir, ¿no? Ustedes conocen un camión, carrocería se le llama la parte de atrás, ¿no? A eso le están llamando plataforma, ¿no? Dice, un objeto pesado descansa en la plataforma de un camión. Entonces, debe estar en reposo, porque nos dice cuando éste acelera, entonces tenemos que suponer que está en reposo. Cuando éste acelera, dice, el objeto permanece en su lugar sobre la plataforma. O sea, no se mueve, pero el camión ya se ha movido, entonces ese objeto junto con la plataforma o la carrocería también se mueve, ¿no? Dice, y por lo tanto también acelera, ¿no? Pregunta, dice, ¿cuál es la fuerza que hace que el objeto acelere? Fíjense ustedes, no piensen, ¿no? Si es que la plataforma fuera lisa,
con el objeto, ¿qué va a ocurrir? Cuando el camión se mueva, la plataforma se va a ir, supongamos, a la derecha y el objeto va a tender a quedarse por inercia. Si está en reposo, quiere seguir en reposo. Pero en este caso, la plataforma con el objeto deben tener fricción, ¿no? Entonces, gracias a esa fricción es que el objeto pesado, es una fricción grande, se mueve junto con el camión, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fuerza que hace que el objeto se acelere? Es la fuerza de fricción, ¿no? Entre la plataforma y el objeto. Bien, este otro. Usted tiene 2 resortes, no, eso es para trabajo, ¿no? Esta otra también. Dice, ¿por qué la distancia de frenado de un camión es mucho menor que la de un tren que va a la misma velocidad? ¿De qué depende la distancia de frenado? Depende de la aceleración, ¿no? Y la aceleración va a estar en función de la masa también, ¿no? Si la masa es mayor, fíjense, si aplicamos una fuerza a un objeto, le producimos una aceleración. Si aumentamos la fuerza, le producimos mayor aceleración, ¿no? Pero si mantenemos la fuerza y aumentamos la masa, ¿qué va a suceder? La aceleración va a ser menor. Entonces hay que darse cuenta de eso, ¿no? ¿Quién tiene mayor masa, el camión o el tren? El tren tiene mayor masa, ¿no? Entonces, ¿para cuál la distancia de frenado va a ser mayor? A ver, dice, a ver, un ratito. De un camión es mucho menor que la de un tren que ven la misma. ¿Por qué? Dice, ¿no? Porque la masa del camión es más pequeña, ¿no? Por eso su distancia de frenado es más cortita. En cambio, para la masa del tren, como tiene mayor inercia, va a ser una mayor distancia, ¿no? Para que se detenga. Ustedes pueden hacer cálculos, tienen que utilizar dinámica y cinemática, ¿no? Este otro dice, indique la diferencia entre masa inercial y masa gravitacional. La masa gravitacional es en base a la fuerza de atracción gravitatoria, ¿no? A eso le hemos llamado peso, ¿no? Pero dijimos peso es igual a masa por aceleración de la gravedad. A esa masa que tomamos en cuenta cuando hablamos del peso se le llama masa gravitacional. En cambio, la masa inercial es diferente, ¿no? Fíjense, supongamos que nosotros tenemos un cuerpo, no sabemos qué masa tiene, supongamos, ¿no? No tenemos un patrón, nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a aplicar una fuerza que es conocida, ¿no? Eso le va a producir una aceleración. Entonces, decimos para una masa, cierta masa, cuando se le aplica una fuerza, hay una aceleración, ¿no? Ahora, tomamos otra masa, ¿no? Que sea diferente a la primera. Le aplicamos la misma fuerza que se ha aplicado a la anterior. ¿Qué va a suceder? Va a ocurrir que esa otra masa va a tener una mayor o menor aceleración, ¿no? Entonces, comparamos las aceleraciones, porque la fuerza va a ser la misma, dije, comparamos las aceleraciones y podemos decir que la segunda masa es 3 veces, por ejemplo, la primera masa, o es 2 veces, o es la mitad, podemos decir, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de esa masa, que es mayor o menor que la otra en cierta cantidad, estamos hablando de la masa inercial, ¿no? Se debe a la inercia de los cuerpos que adquieren mayor o menor aceleración. Pero tal vez no me han entendido algunos porque para esto hay que leer un poquito más. Pero la masa inercial viene de comparar aceleraciones cuando se les aplica la misma fuerza a 2 cuerpos, ¿no? Y eso lo hacemos en forma horizontal, ¿no? Y sobre la Tierra podemos hacer eso. Es otra forma de hallar masas también eso, ¿no? A eso se le llama la masa inercial. Y la gravitacional es producto de la fuerza de atracción gravitatoria, ¿no? Bien. Sigamos. Otra vez, ¿no? Examen teórico. Acá ni siquiera dice respondan las siguientes preguntas, ¿no? Bueno, seguramente en palabras les indican al empezar el examen, ¿no? Bien, respondamos, pero ¿no? Dice, ¿por qué la Tierra es solo un marco de referencia aproximadamente inercial? Entonces, que ya están afirmando que la Tierra es un marco de referencia inercial. En otras palabras, en la Tierra podemos elegir nosotros un sistema de referencia y podemos hacer nuestras medidas.
Entonces, ¿por qué la Tierra es un marco de referencia aproximadamente inercial? Porque su velocidad es constante, ¿no? Su velocidad angular, hace rato dijimos, ¿no? Entonces, la Tierra siempre, o cualquier punto de la Tierra, o cualquier persona, cualquier sistema que esté dentro de la Tierra, siempre podemos tomarlo como un sistema de referencia inercial, ¿no? Que va a estar en reposo, ¿no? Bien, sigamos. 2. Dice, imagine que empuja una caja grande desde la parte trasera de un elevador de carga hacia el frente, mientras el elevador viaja al siguiente piso. Bueno, supongamos que están en un ascensor ustedes, amplio, digamos, ¿no? Hay dos paredes, ¿no? Que están frente a frente. Hay 4 en realidad, ¿no? 2 frente a frente, otras 2 frente a frente. En 2 que están frente a frente, supongamos que en una pared hay una caja, alguien va a empujar esa caja para que vaya a la pared que está al frente. A eso se está refiriendo, ¿no? Una caja grande se empuja de la parte trasera, dice, hacia el frente, o sea, de una pared a la otra, ¿no? Mientras el ascensor está subiendo hacia arriba, ¿no? Dice, ¿en qué situación la fuerza que debe aplicar para mover la caja es mínima? ¿Y en qué situación es máxima? Cuando el elevador está acelerando hacia arriba, cuando está acelerando hacia abajo o cuando viaja con rapidez constante. O sea, el ascensor tiene 3 opciones, ¿no? De acelerar hacia arriba, desacelerar hacia abajo o viajar con velocidad constante, ya sea hacia arriba o hacia abajo. ¿En cuál de los casos la fuerza que se debe aplicar para mover la caja es mínima? Dice. Ustedes se acuerdan del ejemplito que hice en sistemas no inerciales, un ascensor que tiene un plano inclinado, ¿verdad? Un plano inclinado. Decía, ¿qué tiempo tarda el cuerpo en ir de la parte superior a la parte más baja? Hemos tenido que tomar en cuenta que eso es un sistema no inercial, ¿no? La trayectoria del cuerpo no es la longitud de ese plano inclinado, ¿no? Sino parte de un punto, digamos, de acá, pero no va a llegar a la parte baja de ese plano, ¿no? Un observador que esté en tierra va a ver que parte de esa parte superior, pero no va a llegar a la parte en que se ve en el ascensor, la parte baja, sino va a describir otra trayectoria. A ver, para aclararles esto voy a hacer un dibujito, ¿ya? ¿Sería cuando estaba usando el PC? Un ratito, por favor. Esto vamos a compartir. Ahora sí, acá vamos a dibujar. Bien, supongamos esto, ¿no? Supongamos que este triángulo se va a acelerar hacia arriba, ¿no? Entonces, un observador que esté en tierra no va a ver que este cuerpo va de acá hasta acá, sino lo que va a ver es este otro trayecto. A ver, voy a dibujar en línea segmentada. Un observador en tierra, fíjense, una persona que está acá, ¿no? Está subiendo con el ascensor. ¿Qué va a ver? Que este cuerpo, mientras esté bajando dentro del ascensor, para el observador no va a llegar a este punto inicial que está acá. Este observador está ubicando este punto que para él va a estar en reposo, ¿no? Él va a ver que este cuerpo no llega acá, sino que va a describir esta trayectoria y va a llegar acá, ¿no?
Entonces ahora, si nosotros tuviéramos, fíjense, es el ejemplo con el plano inclinado. Ahora, si nosotros tuviéramos un plano horizontal, como nos han indicado, ahora tendríamos, perdón, a ver, otra vez. Voy a dibujar otra vez esto y horizontal. Bien. Ahí tenemos, ¿no?, un cuerpo que se tiene que recorrer a este otro extremo, ¿no? Esto está dentro de un ascensor, subiendo hacia arriba. Pero lo que va a ver el observador en tierra no va a ver que este cuerpo va a llegar aquí, sino que va a ver lo siguiente, ¿no? Vamos a copiar esto, inicio, copiar y pegar. La trayectoria que va a ver del cuerpo la persona va a ser esta, ¿no? Va a ver que va a llegar acá, ¿no? Así. Y si está acelerando hacia abajo, va a haber otro. ¿En qué caso le va a costar más a la persona empujar este cuerpo hacia allí? En este caso es como si subiera por el plano, ¿no? Cuando esté en bajada sería como bajando por un plano, va a ser más fácil. Entonces, ¿en qué caso va a ser más difícil, ¿no? Cuando esto sube a velocidad constante, empuja más fácilmente acá, ¿no? De acá hasta acá. No hay aceleración, ¿no? Pero fíjense, hay que darse cuenta en esto, ¿no? En subida y en bajada. ¿En cuál de los casos hay más dificultad? Obviamente va a haber más dificultad cuando esté acelerando. ¿Pero en cuál? ¿Subiendo o bajando? Subiendo. Subiendo va a ser, ¿no? Entonces, analicen, pero ustedes bien eso, ¿no? Analicen bien. Pero fíjense, para explicar todo eso siempre hacemos esquemita, ¿no? No lo hago así pensando nomás. Por eso les he dicho el diagrama de cuerpo libre, qué importante es para plantear las ecuaciones, ¿no? Aquí también para responder es lo mismo, ¿no? Bien, el otro, ¿qué trabajos realiza? No nos interesa. Un auto tiene la misma energía, tampoco, ¿no? Acá tenemos otros. Esto es falso o verdadero, ¿no? Hay que indicar si estas proposiciones son falso o verdadero. 1. Dice, la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo siempre es paralela a la aceleración del objeto. Ya hemos visto hace rato, ¿no? F igual a masa por aceleración. ¿Cómo es F con respecto de la aceleración? Son paralelos, ¿no? Ya sea que esté acelerando o desacelerando, ¿no? Entonces esto es verdadero. Este otro. Una señora, dice, sentada en la parte trasera de un bus, afirma que sufrió lastimaduras cuando el conductor aplicó violentamente los frenos, provocando que una maleta saliera volando hacia ella desde el frente del vehículo. Hay que entender, ¿no? Supongamos un bus, ¿ya? Una persona está en la parte de atrás. Y ustedes saben, detrás del conductor siempre colocan un televisor, ¿no? Ahí atrás. Entonces ahí supongamos que hay un cuerpo, ¿no? En vez del televisor hay una maleta, digamos, que está al frente del vehículo, ¿no? La persona está atrás. Entonces, ¿qué ocurre cuando el conductor frena, ¿no? Está marchando a cierta velocidad. Frena, ¿qué va a suceder? La señora es la que se va a ir hacia adelante, ¿no? ¿Y qué va a suceder con la maleta que está ahí encima de algo, ¿no? Detrás del conductor? Va a seguir ahí, ¿no? Eso va a seguir pegado ahí porque hay algo que lo está sosteniendo, ¿no? Entonces, esa maleta no puede ir hacia atrás y golpear a la señora, ¿no? La señora, más bien, si es con mucha fuerza, puede salir despedida hasta llegar hasta donde está la maleta, ¿no? Pero es un poco lejos, no va a ocurrir eso, ¿no? Se va a agarrar seguramente de algo, va a chocar con los asientos. Entonces, esto que afirma la señora es falso, ¿no? Este otro dice, si un auto viaja hacia el este con una velocidad constante de 20 metros por segundo, entonces la fuerza resultante que actúa sobre él es nula.
Está bien, ¿no? Tiene sentido. Si la fuerza resultante sobre un cuerpo es cero, ese cuerpo puede estar a velocidad constante o en reposo. En este caso está con velocidad constante, verdadero sería, ¿no? El otro está relacionado con energía, no nos interesa, fuerzas conservativas, tampoco la otra, ¿no? Ninguna de las otras. Esta otra. Dice, si una partícula se mueve con aceleración no constante, entonces la fuerza que actúa sobre una partícula, ya hemos visto hace rato, ¿no? Ya eso es falso, dijimos, ¿no? La velocidad de un cuerpo siempre tiene la dirección de la fuerza resultante. Sí, eso es cierto, ¿no? Si hay una fuerza resultante que hace que el cuerpo se acelere, ¿no? Y la aceleración, que implica también que la velocidad siempre va a estar en el sentido de la aceleración, ¿no? Eso es. Pero acá dice es falso. A ver, la velocidad de un cuerpo siempre tiene la dirección de la fuerza resultante. Claro, podría ocurrir también, no es el único caso que les dije, podría ocurrir que el cuerpo se esté moviendo a la derecha, pero esté desacelerando, ¿no? Entonces, la velocidad va a estar a la derecha y la aceleración va a estar hacia la izquierda, ¿no? Entonces, en este caso se está refiriendo a los dos. Tenemos que tomar en cuenta los dos casos. Pensar que puede ocurrir uno y puede ocurrir el otro caso. Sería verdadero si pueden ocurrir los dos casos, ¿no? Pero si no van a ocurrir los dos casos, entonces todo sería falso, ¿no? Pero fíjense, tiene su problema la pregunta, ¿no? No podría discutir, ¿no? El otro. Dice, si un cuerpo desliza sobre una superficie horizontal con rozamiento, el tiempo que tarda en pararse es independiente de su masa, dice, ¿no? Para calcular el tiempo, ¿qué necesitamos? La aceleración, ¿no? Y la aceleración depende de la fuerza de rozamiento. Sí depende, ¿no? De la fuerza de rozamiento. Entonces, el tiempo también va a depender, depende del rozamiento. El rozamiento depende de la masa del cuerpo. Claro, porque la fuerza de rozamiento va a ser μ por la normal, y la normal puede ser la masa por la aceleración de la gravedad. Si hay un ángulo de la fuerza, puede ser por seno o por coseno, depende, ¿no? Entonces, es verdadero eso, ¿no? Depende de la masa también. Este otro dice, la velocidad de una partícula medida con respecto de un sistema de referencia no inercial no puede ser nula. A ver, si el sistema de referencia es no inercial, dice, un sistema acelerado, entonces, ¿no? Entonces, si la partícula está en reposo en ese sistema no inercial, no puede estar en reposo porque se está moviendo, ¿no? Cualquier otro cuerpo que vea que esté en reposo o en movimiento, igual lo va a ver que se está moviendo, ¿no? Entonces, en ese caso, la velocidad que se vea desde el sistema de no inercial siempre va a ser diferente de cero, ¿no? Su módulo no puede ser nulo. Entonces acá dice, esto es falso, ¿no? Es al revés, ¿no? A ver, ustedes analicen, ¿no? Ustedes están en un sistema no inercial. Yo estoy marchando en un colectivo que está acelerando, ¿no? En la calle hay una persona que está parada, ¿no? En reposo, con respecto de tierra. Hay otra persona con respecto de tierra que está caminando también, ¿no? Pero yo, ¿cómo los voy a ver a los dos? Si yo estoy en movimiento, voy a ver que la persona que está parada se me está alejando más de mí, está en movimiento. Y de la otra persona que está caminando, también voy a ver que su posición con respecto a la mía está cambiando, ¿no? Entonces, la velocidad tiene que ser diferente de cero, ¿no? Entonces no puede ser nula, dice, ¿no? A ver, está bien, tiene razón, no puede ser nula. Es falso, ¿no? O sea, aquí está afirmando que no está bien. A ver un ratito, otra vez, no puede ser nula. Tienes razón, no puede ser cero, ¿no? Entonces es verdadero, esto está mal acá, no es falso, ¿no? Otra vez analicen, piensen en lo que les dije, ¿no? Ustedes en un bus viajando con aceleración, vean a una persona que con respecto de tierra está en reposo y con respecto de tierra otra se está moviendo. ¿Ustedes cómo van a ver su posición? ¿Diferente de cero o va a ser igual a cero? No, va a ir cambiando porque la distancia entre ustedes y la persona que está en reposo y la otra que está en movimiento va a ir cambiando, ¿no? Bien.
La otra es con trabajo, no nos interesa, la otra también con energía. Bien. Eso sería con respecto a los problemas de opción múltiple o falso verdadero y dar respuestas también, ¿no? Bien, pero ustedes se dan cuenta que siempre que analizamos algo hay que hacerlo con un gráfico, ¿no? Siempre hay que pensar en la teoría que conocemos también. Bueno, ahora les voy a dar las preguntas de opción múltiple, ¿eh? O sea, no he podido cargarlas aquí al team porque me ha faltado tiempo, pero les voy a mostrar y ustedes me van a responder por el WhatsApp del grupo, ¿ya? Que tenemos. Ahí me van a mandar y yo voy a calificar de ahí. Me ha faltado tiempo, he tenido que hacer algunas cositas, no he podido alcanzar, ¿ya? Entonces van a tener para ello, ahorita es 7:13. Empezamos 7:15, les voy a dar media hora hasta 8 menos cuarto. ¿Está bien? 7:15 empezamos. O empezamos 7:20. Tal vez, a ver, hay personas que quieren entrar. 7:20 empezamos. Sí, listo, 7:20. Sí, ingeniero. Ya, Ingeniero, muy bien. 7:20. No le escucho otra vez, más claro. 7:20, listo. Ya, 7:20.
Entonces vamos a empezar y 20 hasta menos 10, ¿no? Entonces, como les dije, a mi WhatsApp o al WhatsApp del grupo, y voy a calificar ahí. Bien, ya vamos a empezar. Bien, ahí tienen las 3 primeras preguntas. Para esto les doy 15 minutos y 20 hasta y 35.
Licenciado.
Bien, los otros dos problemas son estos.
Ingeniero, una pregunta. Ingeniero, una pregunta. Sí, dígame. Los incisos que estamos notando en la hoja, ¿le vamos a mandar a su WhatsApp? Sí, al WhatsApp del grupo. Junto con su nombre, ¿verdad? De ustedes, pues su nombre, su apellido y nombres, para que yo pueda identificar. No, Ingeniero, ¿le vamos a enviar a su WhatsApp de usted, personal? ¿a cuál mandaron? Igual, voy a tomar en cuenta mi WhatsApp personal y el del grupo también. A Por lo la hora me doy personal. cuenta. Ya, está bien. Dos minutos tiene.
Bien, ya es hora. Cortamos.